Bueno, bienvenidos al video del día de hoy. Esta es la segunda parte de El iceberg del efecto Mandela, teorías y misterios. La segunda parte, recuerden que este es un efecto Mandela de juegos sobre, bueno, es un iceberg de efecto Mandela sobre juegos. Entonces, esta es la segunda parte. La primera parte está en mi perfil, por si no la ha visto, váyase a la ve porque está muy buena. Vamos con la segunda parte, que en el minuto 8:10, así que, bueno, vamos a darle. El personaje que no es real, Finger Mario. Es un ejemplo fascinante de cómo las narrativas y personajes ficticios pueden ser creados y difundidos a través de Internet, ganando una Ok. especie de existencia real en la mente de las personas. Esto a pesar de no tener ningún origen oficial o legítimo. Finger Mario se trata de un personaje que al parecer era parte de la franquicia de Nintendo. Este aparecía en el juego de New Super Mario Bros. Para la Nintendo 10. Más de un usuario decía haberlo visto y hasta interactuado con él. En ellos sobre este personaje no hay evidencia ni registros. Se cuenta que pudo haber nacido en foros de internet y que dibujantes crearon el concepto como en forma de meme para seguir alimentando la leyenda. Sea cual sea el caso, la realidad es que no existió este personaje dentro del juego. Ok, es que digamos también es cierto, parce, que en internet se difundían muchas cosas, pero es que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta algo de ese tiempo y es gonorrea. En ese tiempo sí había internet ya a la vuelta, pero no se podía difundir tantas cosas como lo hacen hoy en día. Hoy usted difunde algo y eso se hace viral y mejor dicho, un montón de cosas, pero hoy en día no es tan, digo, en ese momento no era tan así. Entonces, no lo sé. Existencia de Luigi en Super Mario 64. La Ok. idea de que Luigi estuviera escondido en algún lugar de Super Mario 64 ha sido una especie de leyenda urbana en el mundo de los videojuegos durante varios años. Muchos jugadores pasaron incontables. Bueno, o sea, digamos, ahí le pregunto a las personas que han jugado Mario, pues desde tiempos de los tiempos de los tiempos. Luego es que Luigi en esos tiempos no existía. ¿Cómo era la vuelta? Porque no entiendo, weón. O sea, en mi mente yo siempre he tenido como la, de pronto, errónea idea que desde el principio siempre ha sido Mario y Luigi y ha aparecido en absolutamente todos los juegos. No sé. Horas buscándolo, convenciéndolos de que el querido hermano de Mario tenía un papel secreto en el juego. Esta creencia se alimentó de rumores y pistas falsas, creando una especie de Ah, búsqueda ok. del tesoro que capturó la imaginación de muchos, aunque eventualmente se confirmó que Luigi no era Bueno. un personaje jugable en Super Mario 64. Muchos aseguraban de que lo llegaron a ver algunos, hasta más zafados de la cabeza, dijeron haber jugado con este personaje. El juego de Ralph el Demoledor nunca existió. Muchos conocen Es que también es cierto que, bueno, eso del juego de Ralph nunca existió, weón. Yo nunca lo he visto realmente. O sea, yo realmente en algún punto cuando yo era muy niño, yo sí lo busqué cuando salió la película, porque me gustó mucho la película. Pero hoy en día sí yo me pregunto, ¿ese juego qué? Porque, o sea, y yo sí escuchaba que mucha gente en internet comentaba que era vuelta, pero yo nunca he visto ese juego. Realmente ese sí es un juego el cual yo en lo personal no he visto. No sé ustedes. en la famosa película de Ralph el Demoledor producido por Disney. Esta película que cuenta con una gran cantidad de cameos y referencias de los videojuegos. En la cinta Sí. podemos ver el videojuego de Ralph. Este se siente muy estilo al Donkey Kong. En la película podemos ver el personaje de Felix, un Sí. constructor que tiene que ir reparando el edificio y subiendo poco a poco mientras va esquivando los escombros que le tira a Ralph desde arriba de la torre. Lo curioso de esto es que después del estreno de la película, muchos tenían recuerdos vagos de haber visto este videojuego en su infancia, tal vez con algunas variaciones, Ah. pero la temática decía que era la misma. La realidad de todo esto es que el videojuego de Ralph nunca ha existido, ni variaciones ni nada por el estilo. Como dije anteriormente, su estilo se parecía mucho a juegos como el de Donkey Kong, donde tal vez algunos llegaron a confundirlos de alguna forma. Eso sí, usuarios de internet no tardaron en crear versiones del juego que se vio en la película, algunos con estilo de consolas como Mega Drive. El resultado es bastante increíble. Bueno, pero a ver, ese juego hubiera pegado mucho, más después de esa película, porque esa película fue muy famosa. Entonces, bueno, yo siento que ese juego sí hubiera pegado muchísimo, parce. Pero bueno, no existió, cagada, porque, parce, la verdad lo que les digo, ese juego siento que si hubiera sido muy chimba. Pero bueno, ya que fue putas. Entonces también es cierto que, digamos, uno se da cuenta que el efecto Mandela también es por eso.
porque, mire, justamente digamos que eso es lo que pasó. Tenía la esencia de otros juegos, entonces en la mente uno tiene recuerdos vagos de que de pronto sí existió. Pero es por lo mismo, porque como tenía tantas referencias a otros juegos, pues uno ya se hace como la idea, ¿sí me entienden? El Pokémon que nunca existió. Ok. Si hablamos de personajes que nunca existieron, la franquicia de Pokémon no se queda atrás. Uno de estos casos fue el de Pikablue, donde decían que se podía conseguir un Pokémon oro y plata. Los jugadores se referían a Pikablue como una evolución secreta de Pikachu. El rumor fue extendiéndose hasta que tiempo después se presentó un Pokémon conocido como Meryl, tal vez con algunas similitudes a Pikablue. Lo bastante extraño de Ok. todo esto es que muchos decían que Pikablue sí fue real. Otros hasta armaron teorías de que después fue retirado de los juegos, pero la realidad de todo esto es que este Pokémon nunca existió. Pikablue. Oigan, ese sí no lo había escuchado realmente. Yo no jugué Pikachu, o bueno, tampoco vi como el programa. Pero sí es cierto que tengo muchos amigos los cuales lo jugaban y nunca escuché ese tal Pikablue, weón. La verdad, nunca lo llegué a escuchar, marica. Pero pues bueno, ¿qué tan cierto puede ser? Que también es cierto que es como la vez que decían que, bueno, como en el primer video, decían que la cola de Pikachu era completamente amarilla, no, otros que tenían franjas negras. Es muy raro, puede ser realmente muy variable. Puede ser muy variable y la gente está jugando con nuestras mentes, pero yo le digo algo, las franquicias están jugando con nuestras mentes para intentar volvernos locos, real. Si pilla, Sonic and Tails en Super Smash Bros. Melee. Este rumor comenzó como Sonic and Tails en Super Smash Bros. Melee. ok. Este rumor comenzó como una leyenda urbana que giraba alrededor del conocido juego Smash Bros. 1000 del 2001. Todo se originó como una broma del Día de los Inocentes de la revista de Electronic Gaming, donde publicó un artículo afirmando que Sonic Tails de la franquicia de Sega podrían desbloquearse como personajes secretos. La forma de poder hacerlo era Ok. derrotando a 20 enemigos en el juego. Hacerlo provocaría que Sonic y Tails aparecieran y lucharan contra el jugador simultáneamente. Una cosa es hacer una broma y otra es que las personas la crean. Y eso fue lo que sucedió. Muchos usuarios comenzaron a seguir los pasos que indicaban, llevándose la decepción de que era una mentira. El rumor resultó ser falso, pero la razón por la que este puesto está en el video es que usuarios en foros de videojuegos en aquellos años aseguraban haberlo logrado, y más aún, decían que recordaban escoger a Sonic en este juego. A ver qué pasa. También es cierto que cuando su mente se graba algo, pero, o sea, cuando su mente se graba algo muy preciso, como que se graba algo muy ahí y que usted siente que está cerca de lograrlo, de pronto lo logra, entonces su mente juega directamente con sus cosas, porque cuando usted ya está muy ahí, ¿sí me entienden? No, creo que estoy hablando mierda, creo que estoy divagando, la verdad. No sé por qué llegó a pasar eso. Pues es parte del efecto Mandela, obviamente. Es justamente de lo que se trata el efecto Mandela. Pero pues, weón, también es cierto que son cosas las cuales pudieron haber también pasado, porque también, ¿qué pasa? Yo siento que acá las franquicias, lo que les digo, pueden jugar directamente con uno, lo hacen ver a uno ese tipo de cosas en algún punto y ya después como que lo desaparecen justamente para uno después de un tiempo decir como, ay, gonorrea, y esto no estaba así o esto no era así. Como cuando a usted se le pierde una camisa y usted 15 días después se acuerda, ¿sí me entiende? Usted se puso esa camisa un día, entonces, hagamos el ejemplo. Y ese día fue el día que usted jugó, ¿cierto? Jugó con ese personaje. Pasan 15 días, se perdió la camisa, usted vuelve a jugar y, ay, ya no está ese personaje. Ay, marica, ¿y mi camisa? Entonces es como eso a lo que pues me quiero como referir. El juego de Plantas vs Zombies Angry Birds. Ese Este para mí existió. es uno de los efectos Mandela más Sí. curiosos que existen en los videojuegos, porque sí llegué a tener. No, ese hijo de puta sí existió porque yo jugué esa mierda. O sea, se los digo porque yo jugué Plantas versus Zombies y yo me acuerdo que en algún punto también jugaba Angry Birds porque había un jueguito que era chimba, que era de Angry Birds, que era de tumbar a los marranitos. Como que uno jalaba sí, el piro y tumbaba a los marranitos. Pero ese hijo de puta existió. Yo sí me acuerdo que ese sí existió.
No me van a mentir que esa mierda no existió. Un recuerdo de haberlo escuchado hace varios años atrás. El caso de esto es que muchos recuerdan una colaboración del famoso juego Plantas vs Sí, Zombies con la sí. franquicia de Angry Birds, pero no solo un juego, sino que algunos tienen pensamientos de llegar a haber visto una película en colaboración. La realidad es que este crossover No. que muchos hubieran deseado no existió. Lo interesante es que en foros de videojuegos varios usuarios aseguraban haber jugado una versión de este juego. Hasta explicaban Sí. cómo eran los detalles y el modo de jugarlo. Un detalle que agregar es que puedes encontrar varias Bueno. versiones en Android o en juegos Flash basados en estas dos franquicias, tal vez para jugar un poco Ah. con la nostalgia de los recuerdos. A ver, también es cierto que acá lo que dice el man es cierto. Existieron muchas versiones en Android. ¿Qué pasa? Lastimosamente, para las personas que tenemos, bueno, para las personas que han tenido Android o tienen Android, pasa algo y es que hay mucha aplicación basura. ¿A qué me refiero con mucha aplicación basura? Hay mucha aplicación que la Play Store deja meter ahí sin ningún tipo de razón y esa mierda aparece en todo lado. Entonces, como que igual algún desarrollador sí creó el juego y por eso es que para la mente de muchos fue esto, porque de pronto fue como el boom. Entonces, para la mente de muchos, por eso es que tenemos como ese recuerdo ahí viviente, ¿sí me entiendes? Pero pues, qué mierda, porque ese sí yo sí me acuerdo de haberlo jugado. La gran mentira de los videojuegos. Ok, Si hablamos de un efecto Mandela bastante histórico y que muchos llegamos a escuchar alguna vez, fue del videojuego Polybius. La cantidad de historias y teorías Polybius. alrededor de este juego se cuentan por montones. La más conocida es donde se habla de una máquina de videojuegos lanzada en 1981. Esto como un experimento psicológico dirigido por alguna entidad gubernamental para crear demencia en las personas. Esto causó estragos donde vieron que debido a las escenas mostradas del juego con colores que aturdían la vista, creaban sensaciones extrañas en las personas, como también Uy. náuseas, estrés, ansiedad y hasta terrores nocturnos. El concepto de esta historia escaló hasta el origen del internet. Muchos seguían al parecer hablando del tema y hasta llegó a salir en televisión, pero la realidad de toda esta historia es que Polybius, el famoso videojuego, nunca existió. No hay registros ni datos reales que corroboren que había. No, esa mierda sí es mentira. Eso de Polybius es puta mierda, weón. A ver, eso lo creó una entidad gubernamental para jugar con nuestras mentes y que muchos años después dijéramos, ¿qué pasó con Polybius? ¿Cierto? Y nuestras mentes se volvieran loquitas. Y nuestras mentes, bueno, nuestras mentes como, ¿qué pasa, mi brother? Pero yo me acuerdo de haberte visto, pa. Pero realmente nuestras mentes nunca lo vieron. Pero no, sí existió. ¿Por qué? Porque las entidades gubernamentales quieren jugar con nuestra cabeza para podernos controlar. Máquinas de este estilo en aquellos años, o al menos la empresa desarrolladora del juego. Solo hay testigos y cientos de comentarios de personas que aseguraban haberlo jugado o llegaron a verlo en una sala de máquinas de arcade. Para darles más firmeza a la Digo, historia, no, muchos usuarios de internet crearon imágenes retocadas, dieron detalles de cómo era el juego y hasta desarrollaron un basado en la historia. La realidad es que aún hasta la fecha es de asombroso en cómo miles de personas recuerdan ver ese juego en la década de los 80 o 90. De todos los casos de efecto Mandela en los digo, no, videojuegos, güey. este es uno que aún hoy en la actualidad sigue dejando de qué hablar. Y antes de irme te quiero recomendar este otro video que podría ser de tu interés y te invito a suscribirte, ya que me Eso fue ayudarías todo. mucho a seguir haciendo este tipo de contenido, como también a dejar tu like si quieres que hablemos de un tema en especial. Házmelo saber. Bueno, sí, ya entendimos. ¡Ey, parce, miren! Este es el hombre, o bueno, la cuenta, mejor dicho, la cual yo elegí pues para hacer este iceberg. Me pareció muy buena, weón. La verdad es que el iceberg siento que estuvo muy bueno, fue muy conciso. Es que acá en el título debió haber puesto que era de videojuegos, porque yo en el principio pensaba que era de efecto Mandela, pero de películas, series, cosas así, porque pues yo sí conozco el efecto Mandela, pero no pensé que fuera de videojuegos. Aunque no me pareció malo, sí siento que pues era más de lo que yo esperaba, pero bueno, no, súper bien. Marica, estuvo bueno, bastante bueno. Sí siento que hubieron cosas que como que también sobraban, otras que no debían estar en el puesto en el cual el man los puso, pero al final de cuentas fue muy buen video, ¿cierto? Ahora, realmente, sí siento que el tema del efecto Mandela es algo muy extraño, son uno de los misterios del mundo realmente. Yo sí siento eso, parce, porque muchas veces yo sí juro ver cosas
o escuchar cosas y después las escucho y no, o después las veo y realmente las cosas no eran así, entonces es algo muy extraño, o sea, realmente es algo muy, pero muy extraño. Entonces, pues bueno, ya que hijo de putas, pero digamos con los videojuegos es algo aún más extraño porque es un tema en específico en lo cual tiene un público en específico. Entonces es muy complicado que la gente, por así decirlo, diga, no, yo no lo vi, yo no, no, las cosas son como son y si usted lo vio, lo vio. Pero muchas veces siento que sí hacen ciertas diferentes cosas como para jugar con nuestras mentes y esto siento que es o sea, esto es opinión mía, ¿no? Siento que son cosas las cuales hacen como también para jugar con las cosas que nosotros creemos que existen para hacernos dudar de nuestros pensamientos. Y eso también es algo de un tema de control y bueno, muchas cosas más. Pero bueno, nada, espero les haya gustado mucho el video. Recuerden dejarme en los comentarios qué tal les pareció pues la parte 2 del efecto Mandela, el video del parcero, parcera, mi videito, la reacción. No olviden suscribirse, dejar su like y pues bueno, nada, espero que estén muy bien. La buena.